La infinidad de problemas que está cargando el Ecuador están llevando a una crisis más profunda, mientras el gobierno y los suyos preparan sus negociados con las barcazas y otras cuestiones más de privatización. El Ecuador cae mucho más al fondo de lo que ya nos encontrábamos. Personas que no pueden hacerse una diálisis, jóvenes que al no poder estudiar eligen el mal camino, y esta situación de inseguridad que es palpable día a día. Lastimosamente, uno se puede preguntar ahora cómo hubiese sido la historia si hubiese estado Luisa González en la presidencia del Ecuador, una incógnita que puede hacerse realidad en las próximas elecciones. También se dice que en la Revolución Ciudadana aún no saben quién va a ser el candidato o candidata presidencial. Quiero ponerles a continuación las palabras de Luisa González opinando sobre la coyuntura actual. Lo invito a compartir, suscribirse, seguirme y dejar su me gusta en este video. Luisa González, a continuación. Falta de empleo y el aumento de la violencia que genera una gran migración, lo que rompe la estructura más importante de la sociedad, que es la familia. Así es. Que la migración deja un hueco profundo, un vacío en aquellos que se quedan, que ven partir a sus padres, a sus madres, esos niños que una vez más se quedan sin su ser amado porque ha migrado buscando días mejores. La falta de empleo y la falta de política pública que nos lleve a una toma adecuada de decisiones para superar los problemas profundos que tiene el país en materia económica, en materia social, en seguridad. No hay un plan de gobierno. Partamos por allí. No solo es el plan Fénix lo que no existe, es un plan de gobierno donde esté trazados los objetivos del Ecuador a largo plazo. Doctora, si manejamos una hipótesis, quizá hay planes, proyectos y programas, pero quizá no hay déficit, no hay dinero, hay déficit fiscal en el país. ¿Puede ser esta una causa? A ver, primero que no hay un plan. Ya. Si usted tuviera un plan estratégico, ya estuviera analizando cómo conseguir esos recursos. Número 1. Dentro del presupuesto general del Estado existe un rubro, un componente que se llama Plan Anual de Inversiones. En el Plan Anual de Inversiones, Juan Pablo, hay 1.733 millones de dólares dentro de las arcas del Estado. Hoy ya estamos 7 meses de lo que va este año y se entendería que por lo menos el 50% de esos 1.700 millones debería haberse utilizado. Por supuesto. ¿Para qué se utiliza ese dinero? Ese dinero se utiliza para obras de infraestructura, para equipamiento para la fuerza pública, para que nos den seguridad, para el ECU 911, para adquisición de equipamiento médico, de insumos. Pero ¿qué es lo que vemos? Que si bien ya se debieron haber utilizado por lo menos un 50% del plan, del dinero que está ahí en el presupuesto para inversión, no llega ni al 2%. Han usado, creo que un poco más de 23 millones de dólares, 23 de 1.733. ¿Qué significa eso? Que al no utilizar esos recursos que pueden servir para arreglar las carreteras, para arreglar infraestructura, que al arreglar las carreteras, que con la inversión eficiente del Estado, con la inversión eficiente, tú empujas a la empresa privada, generas empleo, dinamizas la economía. ¿Qué tendrías ahí? Funcionando el sector del transporte, funcionando restaurantes, bares, el agricultor vende sus productos, la señora que hace empanadas ya vende porque se empieza a dinamizar la economía a través de la obra pública. La inversión del Estado de manera eficiente dinamiza la economía. Y que también que allí el Estado recauda más fondos que van a las arcas del Estado y que tendríamos más dinero para las diferentes obras y servicios que presta el Estado Nacional. Entonces, no es solamente que no hay dinero, es también que el dinero que es la hay, capacidad de gestión. Así es, el dinero que hay no se lo está utilizando para dinamizar la economía, para generar empleo. Y esto pasa por 2 razones, básicamente. La primera, no hay un presidente presente, ¿no? Un presidente que en lo que va de su gobierno pasa más en el exterior. Más de 10 viajes. Más de 10, hasta de vacaciones ya se ha ido 2 veces, desde que fue electo, 2 veces ha tomado vacaciones y demás, cuando lo que debería estar es trabajando 24/7, recorriendo el territorio, dando atención eficiente y no haciendo un show. Un presidente
que se ha dedicado a atacar a un gobierno que se fue hace 7 años, que no habla del gobierno de Lasso, que no habla del gobierno de Moreno, que habla del correísmo y que persigue, como él bien lo ha dicho, es un pésimo, pésimo enemigo. Así lo dijo, yo soy un pésimo, pésimo enemigo. El presidente ha dicho que el trabajo no ha terminado, que necesita más tiempo, dice. Bueno, para concluir la idea anterior, él ha dicho que es un pésimo enemigo y ha quedado demostrado, se ha dedicado a la persecución y el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta que él es un pésimo enemigo del pueblo ecuatoriano, de ese pueblo que sigue migrando, porque parece que más les conviene a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres fuera del país, porque envían remesas al Ecuador y parte del presupuesto general del Estado se compone también por esas remesas, que son 5.000 millones de dólares aproximadamente que ingresaron el año anterior y que al parecer por eso le conviene más al gobierno que nuestros hermanos migren. Indolente totalmente, no hay medicinas en los hospitales, no hay turnos, aquellas personas que tienen... No se les ha pagado a las empresas dializadoras. Las empresas dializadoras, el Solca se gastó 60 millones de dólares en una consulta innecesaria donde perdieron las 2 preguntas que a él le importaba, que no son buenas para el pueblo ecuatoriano, sino para ciertas transnacionales y para ciertas empresas privadas, entre eso las de él mismo, como es el arbitraje internacional, el trabajo por horas, pero aquello que soluciona los problemas estructurales como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la seguridad, no ha hecho absolutamente nada. Continuar un gobierno que no sabe ejecutar siquiera un presupuesto, que está improvisado, que el presidente no tiene una visión clara de patria, que sabe solamente es hacer show y perseguir y odiar a quienes le dicen sus verdades. Lo ha hecho con periodistas, lo ha hecho con políticos, con alcaldes, con prefectos, que si no se cuadran prácticamente ante él o si dicen media palabra, primero no les da las transferencias. Cuando no le da la transferencia a un gobierno local, no afecta al prefecto, al alcalde o al miembro de la junta parroquial. Afecta a la ciudadanía que está necesitando esas obras, afecta el dinamismo económico y el empleo de la localidad, pero más es más hambre, más pobreza, más miseria. Así es, y parece que más le importa el odio y la persecución que el trabajar por generar unidad, consenso y desarrollo para los ecuatorianos. Así que continuar con un gobierno así, donde una de las instituciones más importantes, como es el servicio de compras públicas, ¿sí? el CERCOP, está dirigido ¿por quién? Por la maquillista de la primera dama. Entonces, con razón, pues no logramos comprar los medicamentos o hacer los procesos de adquisiciones y contratación necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos. Si quien está al frente no tiene la menor idea de cómo gestionar el sector público o la cartera de Estado que está dirigiendo. Un gobierno improvisado. Continuar así sería irnos a índices peores que los de Haití. Hablando de Haití, Ecuador va a crecer en este año a los niveles que crece Haití. Y yo creo que van a ser aún peores, vamos a decrecer. O sea, creo que la proyección de crecimiento que se ha dado para Ecuador de crecimiento económico, aclaro, ese crecimiento económico va a ser peor que lo que está pensado, está cerca del 0,5%, creo que vamos a decrecer, que va a ser negativo, y estamos supuestamente, la proyección de crecimiento es a niveles de Haití y a niveles de la Argentina de Milei. Ese es el Ecuador. Que o de Venezuela también. Acabo de escuchar que el presidente Maduro, que se candidatiza nuevamente para ser el presidente, ha dicho públicamente que si cambian hacia un gobierno de derecha les va a pasar lo mismo que a Ecuador, que de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica pasa a ser uno de los más inseguros del mundo. Ahora ya la gente no dice no queremos ser Venezuela, ahora en las campañas presidenciales la gente dice no queremos ser Ecuador. Hay mayor inseguridad en estos momentos. Hoy precisamente el señor secretario de la Administración Pública decía a las 7:30 de la mañana en Teleamazonas, hacía referencia de que la delincuencia ha bajado, pero la pregunta es, ¿la bajada dónde? Que bajen ellos a las calles, que bajen ellos a las ciudades, que caminen, yo soy manabita, que recorran las carreteras de la Estancilla, las que conectan hacia el Cantón Bolívar, que hacia la ciudad de Calceta, que recorra Chone, Canuto, Calceta, a las
10:30 de la noche y me cuenta pues a dónde ha bajado Doctora los índices González, de delincuencia. ¿por qué en el gobierno de Rafael Correa no hubo delincuencia? Hubo menos, pero no sabía lo que hoy en día se observa en el país. Esto, y no es tan difícil de explicar. Lo primero, la inversión social. El generar empleo. Aquí tiene que diferenciar dos cosas. Lo que es delincuencia común, que está vinculada a pobreza, a falta de acceso a un empleo digno, a acceso a la salud y a la educación. Esto genera delincuencia común. Y lo otro es delincuencia organizada, que está vinculada a narcotráfico, a grupos organizados que delinquen a otro nivel, ¿no? Comencemos por la delincuencia común. Se generó un crecimiento económico sostenido, políticas sociales, 2 millones de personas que salieron de la pobreza, que accedieron a empleo digno, con afiliación al IES, duplicamos los afiliados al IES, tenías acceso a educación pública de calidad y gratuita, quitamos las barreras de acceso a la educación. ¿Qué barreras? El acceso a libros, a uniformes gratuitos, desayuno escolar, garantizamos que los niños y los jóvenes vayan a las escuelas, que una vez que salían de los colegios, esos jóvenes tengan becas para que se vayan a las mejores universidades del mundo. Mejoramos la educación pública y les generamos acceso a la educación pública. Muchísimas familias por primera vez en la historia, en sus vidas, tuvieron el primer graduado de la universidad en sus familias. Yo soy parte de esa estadística. Eso con el tema social, las medicinas, mejoramos el sistema de salud, contratamos médicos, enfermeras, triplicamos el salario de policías, de médicos y de maestros. Y así mejoramos sus condiciones de vida también. Así se dinamiza la economía. Ya tenían más recursos para poder acceder a salir, a consumir, a generar que crezca la economía, ¿no? Doctora González, luego, a ver, claro. si quiero hablar también del otro tipo de delincuencia, ¿no? En ese momento, una de las bandas delictivas más fuertes era la de los choneros. ¿Qué hicimos nosotros? Desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas. Quitamos el armamento de las calles. Usted diga, 4.000 bandas delictivas. Cerca de 4.000 bandas delictivas fueron desarticuladas en el gobierno de la Revolución Ciudadana, están las estadísticas. Luego, ustedes recordarán, por ejemplo, en Ambato, en el centro de Ambato, tú ibas a cualquier, habían tiendas especializadas en esto y te vendían libremente revólver, cartucheras, estas que tienen doble cañón allí, escopetas, todo, libremente. Desarticulamos a las bandas delictivas, pero también quitamos el acceso libre al armamento. Lo siguiente, fortalecimos a la institución pública de seguridad, que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Compramos equipamiento, vehículos, motos, sistemas de comunicación, chalecos antibalas, todas las dotaciones les fue entregadas y fortalecimos la presencia de la policía en el territorio, los profesionalizamos también, la policía comunitaria, el ECU 911, usted antes llamaba al ECU 911, llegaba la ambulancia, llegaba la policía. Eso hizo que el país sea Fue allí precisamente cuando se crea, ¿no?, el sistema integrado de seguridad del ECU 911. Así es, pero también es importante que a la par de esto capturamos a los delincuentes más buscados y más peligrosos, los líderes de las bandas delictivas. Por ejemplo, Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, líder de los choneros, fue capturado en nuestro gobierno y resulta que el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Iván Saquicela, lo deja libre. Lo declaran inocente y lo dejan libre prácticamente. Prácticamente eso fue lo que hicieron. Dejaron libre a Rasquiña, dejaron libre y dejaron escapar. Además, ahorita está prófugo el señor Fito, que está desde el día de hoy con orden de y en estos últimos 7 años no han capturado un líder de una banda delictiva. Más bien, los han dejado en libertad o se les ha escapado. Entonces, la responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy es de un Estado que ha estado ausente, han desarticulado a la policía,
La policía está desarmada, los grupos delictivos están armados y la población a expensas de la delincuencia. Y no solo eso, la infiltración de las bandas delictivas, de los grupos delictivos organizados en el Estado a niveles nunca antes vistos. Y allí está el informe León de Troya. El informe León de Troya es un informe que lo elabora la policía del Ecuador en conjunto con Reino Unido y con Estados Unidos. ¿Y qué concluye ese informe? Que el presidente Guillermo Lasso, su círculo cercano, familiar y autoridades del Estado tienen vínculos con la mafia albanesa. Y es por eso que se llama la muerte cruzada. ¿Qué sucede con los otros casos también, doctora González? Y algo más. Investiguen y razonen sobre esto. Mucha gente dice, es que pactaron con las bandas delictivas, el correísmo pactó. Vamos a analizar eso. ¿Para qué pactas con una banda delictiva? Si se hubiera pactado con una banda delictiva, las bandas delictivas, el crimen organizado... Pactar para transar, a lo mejor, como se hacen los procesos de paz en el vecino país colombiano actualmente, un ejemplo. Pero ¿transar qué? Las bandas delictivas, ¿por qué se sostienen? Porque se dedican a dos actividades: tráfico de armas y de droga. Y jamás Ecuador fue exportador número 1 de droga a Europa en el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque nosotros teníamos controles. La Conbifron, que operábamos en conjunto, Colombia, Ecuador, para controlar nuestras fronteras, los puertos y aeropuertos con los escáneres funcionando, no como ahora. Y vemos que dentro de todo esto, jamás fuimos un país exportador principal de droga a Europa. Ahora, desde el gobierno de Guillermo Lasso, el Ecuador es el principal país exportador de droga a Europa. ¿Qué significa? El pacto con las bandas viene desde el gobierno de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno, de la señora Romo, porque son ellos quienes entregaron incluso el control de las cárceles a las bandas delictivas. Todo el mundo sabía que las bandas delictivas controlaban las cárceles, que desde allí se operaba hacia el exterior y nadie tomó control sobre las cárceles del Ecuador. Más bien lo que hicieron es juntarles adentro, cambiar las políticas carcelarias, porque tú los tienes que separar por nivel de peligrosidad. ¿Y qué hicieron? A ver, todos los choneros allá juntos, reagrupándolos para que vuelvan a operar desde allí. Todos los de los Lobos acá, los R7 acá. Eso no se puede hacer, y lo hacen porque allí sí hubo ese pacto entre las bandas y el gobierno de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Perfecto. Doctora, ya en otro tema, ya en el análisis concreto, lógicamente, ¿por qué en el 2019, en el gobierno de Lenín Moreno, se intentó subir el combustible? Hubo 12 días de paralización en el país e incluso se incendió el edificio de la Contraloría General del Estado. Hoy en día se da este proceso con los combustibles, con 2 tipos de gasolina en el país, y sin embargo no tiene el mismo efecto que tuvo en el 2019. ¿Por qué? Realmente la población creo que está tan golpeada y desmoralizada que ya ni siquiera levanta su voz para protestar por sus derechos. Yo sí le digo, a mí me preguntaban, ¿ustedes van a llamar a la Revolución Ciudadana a salir a las calles? Nosotros vamos a llamar a la población entera, a los ecuatorianos, a la reflexión. Nosotros no podemos decidir mal en las urnas para luego salir a las calles a arreglar lo que se decidió mal en las urnas. La decisión de solucionar estos problemas del país no pasa por salir a las calles, pasa por saber elegir en las urnas. Si eliges un TikTok bonito, que sale la modelo, no lo sé, a la influencer, a hacer TikToks, a cantar, a bailar, a hacer chiste, cháchara y burla, no esperes pues un gobierno serio, un gobierno que se preocupe por tus necesidades. Si eliges en las urnas a una persona que jamás ha recorrido el territorio, que jamás estuvo ahí contigo viendo lo que estás pasando, que no sabe lo que es pedir un turno en un hospital y esperar con un dolor por 6 meses, una persona que no sabe lo que es tener que mandar a un hijo a la escuela y que resulta que no puedes hacerlo porque te están pidiendo hasta para el arreglo de las aulas, un padre, una madre
que no tiene ni un centavo para dar de comer a sus hijos y los tiene que acostar con hambre, la persona que jamás ha visto el dolor de su pueblo, jamás va a poder gobernar para ese pueblo que desconoce. Quien nunca ha viajado por las carreteras porque solamente se moviliza por helicóptero, no sabe pues lo importante que es para nosotros viajar seguros, sacar nuestros productos desde el campo. Personas desconectadas de la realidad, que además están desconectadas del quehacer político, que no saben lo que es una política pública y que no saben las necesidades de la población para transformarla en política pública. Los resultados son los que tenemos. El pueblo ecuatoriano tiene que aprender a elegir y a decidir. No podemos improvisar o votar por un bonito TikTok cuando aquí lo que se requiere son acciones inmediatas, con fuerza, con determinación, con conocimiento y capacidad para sacar adelante al Ecuador, pero que también se requiere unidad, y hemos hecho un llamado a todas las organizaciones de izquierda, de centro derecha. Ya aquí no es solamente banderas políticas, aquí es dejar lo personal, pensar en lo colectivo, pensar en la patria y unirnos en una senda de un desarrollo como país, de un plan de gobierno. Doctora, si me permite, allá mismo voy. Ya en tema proyecciones 2025, elecciones 2025, ¿es la doctora Luisa González la próxima candidata a la presidencia o no? Bueno, hay muchos candidatos. En la Revolución Ciudadana tenemos muchísimos cuadros. Nosotros formamos también a nuestra gente para que puedan ser los siguientes líderes y gobernantes de este país. También está la compañera Paola Pavón, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga, Gustavo Yalc, Augusto Verduga, muchísimos hombres, mujeres, jóvenes que tienen capacidad, conocimiento, experiencia para poder asumir ese reto, ese rol en el país. ¿Qué tan reforzados están ustedes políticamente? Nosotros somos la primera fuerza política en el país. Tenemos la mayor cantidad, como agrupación política, tenemos la mayor cantidad de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales, de miembros de junta, una militancia organizada en cada rincón del territorio, ¿no? ¿Qué papel juega precisamente otras organizaciones políticas? ¿Ustedes van con alianzas próximamente o no? Estamos trabajando en las alianzas, por supuesto que sí. La Revolución Ciudadana, y lo he expresado claramente como su presidenta, creemos que es un tiempo de unidad a todo nivel, unidad de nuestras familias, unidad de la sociedad. El estar polarizados, peleados, distanciados, solamente hace que gane una derecha que cada día nos asfixia más como población y nos siembra más dolor y más lágrimas y más muerte. Queremos un país de esperanza, de alegría, un país que sueñe con días mejores y que los vea llegar esos días mejores, y para eso sí se requiere unidad. Y la unidad entre todos, yo lo decía, la unidad de las izquierdas, que sería lo natural, con la centro izquierda, con la centro derecha, una unidad de país con un plan de gobierno de país. ¿Qué pasa con la provincia? El caso concreto, en la provincia de Cañar y la vecina provincia de Azuay. ¿Ustedes ya tienen tal vez escogitados cuadros acá para elecciones o nada todavía? No, aún no. Estamos también viendo qué alianzas se dan, la unidad que podamos hacer en diferentes agrupaciones. Son muchísimos cuadros que estamos analizando. También estamos haciendo encuestas para ver cómo la población se siente identificada, representada, con quién, a quién quieren los ciudadanos también que los dirija, y evaluamos la capacidad de esas personas en dirigirlos. Perfecto. En la parte final, estimada doctora, una lectura de lo suscitado últimamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre los últimos acontecimientos. Hago referencia sobre la elección del director del Consejo de la Judicatura. En cuestión de menos de 48 horas, 2 presidentes sin posicionarse. Bueno, ahí hubo un mal manejo de parte de un presidente del Consejo de la Judicatura que no ha tomado acciones correctas al margen de la ley. Siempre existe en la práctica parlamentaria el derecho a la reconsideración. Se dio el derecho de la reconsideración y resulta pues que ganó otro candidato. Eso es dentro de la práctica parlamentaria algo normal, algo natural. Lo que sí esperamos es que se eleve el nivel
del debate y que piensen primero en la patria. El Consejo de Participación lamentablemente ha estado politizado, tomado por ciertas fuerzas. Yo no diría que siempre ha estado, creo que habían concursos en donde ganaba el que más experiencia y conocimiento tenía. Ahora vemos que en los últimos años, empecemos por la fiscal, llega a ser fiscal con un 10 sobre 20, ni siquiera nuestros hijos podrían pasar el año con un 10 sobre 20, demostró su falta de conocimiento, pero fue puesta ahí para hacer lo único que ella sí sabe hacer bien, que es odiar, perseguir y destruir. Parte de la violencia y la delincuencia ¿se sienten perseguidos en la calle? La persecución no solamente no la dice Luisa González, no la dice la Revolución Ciudadana, la dice la Unión Europea cuando le otorga el asilo político a Rafael Correa. La Unión Europea analiza en Bélgica de forma rigurosa, detallada, legal, todo el proceso del caso Sobornos y llega a la conclusión de que aquí existe persecución política, violación de derechos, violación del debido proceso, violación de la Constitución, de las normas de las leyes, y otorga el asilo político a Rafael Correa. Por eso es un hombre libre, que se mueve por muchísimos países del mundo, que es invitado a dar cátedras en universidades, apoyo a otros gobiernos y demás. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará de visita próximamente, está ya autorizada para visitar el país y conocer concretamente el caso Glass, y con eso terminamos. Bueno, Jorge Glass es un perseguido político, lo hemos dicho. A Fito, que es uno de los líderes de las organizaciones delictivas, no lo tenían en la roca. A Jorge Glass sí lo pusieron en la roca, al hijo de la vicepresidenta sí lo pusieron en la roca. Un gobierno que sabe nada más odiar, no trabajar por su pueblo. Recién se les escaparon algunos miembros de los Lobos en un hospital de Quito, lo llevaban sin un convoy, le dispararon a una de las guías. Prácticamente fue una fuga programada en donde se fuga los miembros de esta banda delictiva de los Lobos y lo llevaron así solito. Cuando Jorge Glass fue al hospital, incluso habían helicópteros sobrevolando. ¿Qué le muestra a usted eso? La persecución, el show, pero no les importa realmente ni la violencia ni la delincuencia, lo que vivimos ustedes y nosotros cada día en las calles. Existe el allanamiento a una embajada, que es una sede diplomática. Este presidente en 4 meses causó 3 conflictos internacionales, agravando la situación del país, agravando la situación con México, con quien tenemos un comercio de aproximadamente $1.000 millones, conflictos con Rusia, que afectó cerca de 1.000 empleos en un país que no tiene empleo, 1.000 empleos en torno a las florícolas. Ese es el gobierno que tenemos. Perfecto. Se dedica a la persecución y no a trabajar por nosotros, por ustedes, por los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Luisa González, es la presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana aquí en el país. En la parte final, doctora, el mensaje a los amigos de esta libérrima provincia, la provincia del Cañar. Bueno, con mucha alegría de una vez más visitar Cañar. Mañana estaré en Azuay, darle mi abrazo a todas esas madres, padres, a sus hijos, que su familia, su ser querido ha migrado, y a decirles que mantengamos la fe y la esperanza, que estamos aquí para construir un país en donde nuestros seres amados no tengan que irse y que los que se fueron puedan volver y volver a estar juntos como familia, donde haya seguridad, empleo, salud, educación, que nuestros niños puedan crecer seguros en sus hogares. Bien, estamos en la hora 13:18 minutos. Hemos dialogado con la doctora Luisa González. Señoras y señores, la pausa para comerciales. Hasta la hora 14 estamos con ustedes. Y de momento eso fue todo. Más tarde nos vemos. Saludos.